Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana. Historias Romanas. Con Sergio Martínez. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los Museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto a iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida, tanto los que estéis hoy entre el público en este Museo del Teatro Romano, como los que estéis fielmente escuchando a través del podcast, esperando que paséis un rato divertido mientras repasamos otro pedacito más de la historia de la antigua Roma. Como siempre, me gusta recordaros, podéis acudir como público a las grabaciones de todos los episodios y que os vamos anunciando en las redes sociales de Museo Ruta Caesar Augusta, también de Zaragoza Museos e Historia de Aragón, así como los perfiles de Historias Romanas en Twitter e Instagram. Como siempre, al control de los mandos de sonido para que todo se escuche fenomenal, contamos con la presencia de Javier Romualdo en este episodio que dedicamos a una etapa que todavía no habíamos tocado en este programa y que nos lleva a los inicios de la Antigüedad tardía. Un periodo de la historia de la antigua Roma al que quizás no se le suele hacer tanto caso, al menos a nivel divulgativo, dado que es una época realmente compleja, de enormes transformaciones y además ya quizás algo alejado de ese esplendor de la antigua República Romana o de esos siglos I y II después de Cristo con el apogeo del Imperio Romano, especialmente con las dinastías Ulpio-Aelia o de los Antoninos. Pero no por ello deja de ser menos apasionante una Roma ya muy diferente, pero en la que pasan multitud de cosas a todos los niveles, políticos, sociales, religiosos, económicos. En esta ocasión nos vamos a centrar en los años finales de esa llamada crisis del siglo III después de Cristo, en la que veremos un poco en qué consistió, y sobre todo hablaremos de la figura de un emperador cuanto menos curioso, como fue Diocleciano. Alguien que puso fin a aquella crisis, o al menos contribuyó a ello, desarrolló numerosas reformas y comenzó la transformación de la imagen del poder que se tenía hasta entonces. Y también vamos a hablar del nuevo sistema que creó, al que posteriormente se acabó llamando tetrarquía, para intentar dar estabilidad al extenso Imperio Romano, darle también una mejor gobernabilidad, así como tratar de poner fin a las sempiternas luchas de poder entre las élites. Para hablar de todo ello contamos con Carlos de Miguel, licenciado en Historia, profesor de secundaria y productor de uno de los podcasts de mayor difusión que existen en la actualidad sobre la divulgación de la historia de la antigua Roma y que se llama El Ocaso de Roma, dedicado precisamente a ese periodo a veces más abandonado o maltratado que viene a partir del siglo III después de Cristo. También ha publicado la novela histórica El Ocaso de Roma, editada por Espasa y centrada precisamente en la época que vamos a tratar y especialmente en una de las grandes figuras que saldrán de todo este sistema tetrárquico como será el emperador Constantino I. Así que sin más dilación, te doy la bienvenida a Historias Romanas, Carlos. Muchas gracias y nada, estoy encantado de estar aquí y bueno, del buen trato que he recibido aquí en Zaragoza y saludo aquí a los espectadores y también a los oyentes del podcast. Además, ayer que estuvimos hablando un poquito, que nos conocimos ya en persona, después de ahora, es la primera vez que has estado por aquí por Zaragoza. Sí. Y bueno, pues has estado visitando los museos de la Ruta Caesar Augusta. Sí, me los enseñó Carlos Romeo del museo y la verdad es que fue... una visita estupenda y pude descubrir, bueno, además me llamaba la atención como en apenas unas décadas no se conocía nada del subsuelo que había aquí, ese tesoro que tenéis y como poco a poco va saliendo a la superficie, la verdad es que me quedé fascinado, el teatro y toda la cimentación del foro, bueno, fue espectacular, o sea que nada, encantado. Pues más encantados estamos aquí de tenerte aquí como invitado en este tercer episodio de la tercera temporada y bueno, como vamos a intentar acoplarnos lo máximo posible, pues más o menos hasta ahorita que tenemos y como hay mucha tela que cortar realmente, como casi todos los programas, ¿no? Pero también en este, pues para empezar y para comprender un poco más el periodo del que vamos a hablar y de por qué Diocleciano, una vez tras alcanzar el poder, crea ese nuevo sistema de la tetrarquía, me gustaría que nos hablara sobre esa crisis del siglo III después de Cristo, sobre todo de la segunda mitad del siglo III, en la que además de hecho, ya que estamos aquí en Caesar Augusta, lo que queda de esas murallas romanas famosas se construyen en ese periodo porque es un periodo pues altamente conflictivo de entrada de pueblos bárbaros dentro del imperio en algunas regiones, de guerras civiles también. Pues bueno, ¿en qué consistió? ¿Qué fue esa crisis del siglo III y en qué consistió? Bueno, de hecho, la mayoría de las murallas romanas que conocemos, voy a ponerme el micro así, sí, la mayoría de las murallas que conocemos a lo largo y ancho del Imperio Romano son precisamente del siglo III, por algo será. La propia Roma, los muros aurelianos, que son unas pedazos de murallas, son también de ese periodo. Son espectaculares, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un momento de crisis que hubo justo al final de la cuarta dinastía, que es la dinastía de los Severos, y desde el año 235,
que muere el último emperador de los severos, que se llamaba Alejandro, que fue asesinado por sus tropas en Germania, pues de repente se abre un periodo de crisis que ya se venía gestando de antes, pero de repente, desde el año 235 hasta el año 284-85, que llega Diocleciano al poder, hablamos de 40 años, 50 años, de crisis a todos los niveles. Es una crisis fundamentalmente política, puesto que por primera vez en la historia no cuaja ninguna dinastía. Es más, la forma más segura de acceder al imperio era mediante el asesinato, a acceder a la púrpura, ¿no? De hecho, siempre lo hablamos un poquito, de que era si querías morir joven o no morir de muerte natural, lo mejor era hacerte emperador en esa época. Sin duda, porque la media era de 2 años, pero vamos, que mira, para que nos hagamos una idea, en las 4 primeras dinastías, ¿no?, que son las que todos conocemos, ¿no?, desde los Julio Claudios a los Severos, son 2 siglos y poco, 2 siglos y 35 años más o menos, un poco más, y tenemos a 16 emperadores aproximadamente, mientras que en estos 50 años tenemos a más de 70 en 50 años, con lo cual se iban sucediendo uno tras otro y la verdad es que no terminaba de cuajar ningún poder fuerte, y esto es tremendo. Y claro, esto tiene repercusiones desde, en la esfera también económica, puesto que hay un periodo también de gran inflación. Esto tiene que ver también en la esfera social, hay revueltas, hay una situación muy convulsa, y claro, lo más importante de todo es que se producen una serie de invasiones muy importantes que abarcan buena parte de la geografía del imperio, que van desde la península ibérica hasta el Egeo. Por ejemplo, en el año 267 los godos saquean la ciudad de Atenas. Esto es una cosa que fue pues traumática para ellos, o la ciudad de Roma, de repente, por primera vez desde la República y desde la monarquía, pues tiene que dotarse de murallas, porque Roma no las necesitaba. Se ve amenazada en ese momento por primera vez desde hacía siglos, claro. Es que los alamanes se plantaron casi a las puertas, entraron en Italia casi como Pedro por su casa. En la península ibérica hubo 2 invasiones interesantes, saquearon Mérida, saquearon Tarraco, muchas ciudades. Por ejemplo, en la meseta tenemos la ciudad de Clunia Sulpicia, que fue saqueada y desde entonces no volvió a levantar cabeza por los alamanes y otras gentes. Entonces sí, fue un periodo tremendo, ¿no? Y bueno, fue también causa quizá de la necesidad, que Roma de alguna manera había llegado a sus límites naturales, ya no podía, porque Roma, digamos, que vivía gracias a la expansión continua, se iba expandiendo, pero a partir de aquí ya llega un momento que no se expande más. Entonces se ve necesitada también de una política exterior, y no tenía una verdadera política exterior porque no la necesitaba, era una superpotencia hasta la fecha, y entonces tomaba lo que necesitaba. Pero ahora de repente Roma ya deja de ser una superpotencia, es una gran potencia, pero es una de tantas, porque están los sasánidas, están los godos, que ya no son 4 tribus, por ejemplo, como los galos que se enfrentó Julio César, ahora son naciones enteras. Los visigodos, de hecho, en este momento se dividen en ostrogodos, visigodos, godos del este, godos del oeste. Entonces estamos hablando de naciones muy fuertes, y claro, Roma no está preparada para esto, y entonces pues se produce esta crisis, que también tiene repercusiones religiosas, de todo tipo. Sí, que es que tiene muchísimas vertientes esa crisis durante ese más o menos medio siglo aproximadamente, que es un follón tremendo. Es que tú lo has comentado bien, o sea, no son ataques en las fronteras de la zona del Danubio, esa siempre, o en la zona del Rin, esa frontera siempre tan dura, ¿no?, en esa época del imperio, sino que rompen esas fronteras y llegan hasta el Mediterráneo, algunos de estos pueblos, a la propia Atenas, ¿no? Hacen unos saqueos tremendos en esos años, y claro, el imperio romano se centra solo prácticamente en defenderse y también de luchar entre sí por el poder, ¿no? Incluso vemos en parte de este periodo, de este siglo, de esta segunda mitad del siglo III después de Cristo, que hay regiones del imperio que dejan de hacer caso a Roma, al poder central, e incluso podríamos hablar casi de secesiones, por ejemplo el Imperio Galo o ese famoso Imperio de Palmira, sobre todo con la reina Zenobia. Es una época muy dura en este sentido, sobre todo en lo político, pero afecta a todo, claro. Roma se tiene que dividir muchas veces para sobrevivir, es decir, como estamos acostumbrados a tener tan solo un emperador en todo el Imperio Romano, pues por primera vez en la historia necesitamos varios emperadores. Entonces, como de alguna forma los príncipes de este momento, ¿no?, los augustos, no contemplaban esta opción, muchas veces sí que es cierto que nombraban césares a sus hijos, ¿no?, que hacían una función casi como si fueran virreyes, ¿no?, pero realmente no existía esta división estructurada del poder como sí que se hará en la tetrarquía. Entonces, claro, si de repente el emperador está en el Éufrates o está en el Nilo y de pronto se produce una usurpación del poder o se produce una invasión en el Rin, el emperador no puede estar de aquí para allá continuamente. Entonces, al final, la propia parte occidental del imperio se desgajó sola y surgieron unos emperadores que conocemos como los emperadores galos, que empiezan con Póstumo, y la parte oriental se desgajó sola también, como es el Imperio de Palmira, para poder defenderse precisamente de los sasánidas y otros pueblos. Y así, dividida en 3,
paradójicamente es lo que salvó Roma. Yo creo que Diocleciano tomó nota de esto y diciendo, ostras, pues a lo mejor en la división está nuestra salvación. Eso sí, en vez de una división tan fuerte que puede producir, digamos, incluso secesiones, porque ya ves que Aureliano consiguió recuperar Palmira y el Imperio Galo, pues tuvo muchas dificultades, ¿no? Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a intentarlo hacer de una forma ordenada, ¿no? Claro, porque eso es el cuidado de la cuestión de lo que vamos a hablar hoy con el tema de Diocleciano, que toma buena nota de un imperio con muchos problemas internos y externos, muchas amenazas, y que al final una sola persona realmente es que no podía, o sea, no, de verdad que incluso podía rodearte de personas de confianza, pero que nunca eran del todo de confianza, incluso a veces dentro de la propia familia, muchas veces, ¿no? Y eso es lo que derivará a esa situación, ¿no? Y aquí, bueno, el protagonista de este episodio, como decíamos, es este Diocles o Diocleciano, que realmente, ¿qué sabemos sobre esta figura antes de su llegada al poder? Porque después sí que sabemos bastantes cosas, sobre todo pues ese intento de crear una nueva forma política de gobernar el imperio, que luego hablaremos de ello, pero realmente antes de que llegue al poder, que más o menos tiene unos 40 años aproximadamente, más o menos 40, 50 años, no recuerdo bien. Nació en el 244, pues echa la cuenta, más o menos. Sí. ¿Qué sabemos sobre este señor, de este Diocleciano? Pues de este personaje antes de llegar al poder prácticamente no sabemos nada. Y yo creo que muchas veces fue él mismo el que se encargó de que no supiéramos nada. Porque ¿qué sabemos de él? Pues posiblemente lo que conocemos de él es que era una persona de un origen humilde, seguramente, bueno, era un soldado, por supuesto, y es una persona que trepó en el escalafón militar y llegó muy arriba. Pero es cierto que dicen que si es hijo de un liberto, que si es hijo de un esclavo, que él mismo pudo ser liberto incluso. Entonces, claro, su origen era tan humilde que muchas veces, ya digo, él se encargó de esconderlo. Entonces sabemos muy, muy poco de él, salvo que era de la zona de Salona, que es la capital de Dalmacia, y en Dalmacia, casualmente, fue gobernador Constancio Cloro. De hecho, seguramente Constancio Cloro y Diocleciano se conocieron mucho antes de lo que creemos, porque Constancio gobernaba allí como praeses de esta región y aquí en Diocleciano pues era de esta zona, entonces se conocerían. Y luego, ya digo, fue ascendiendo y poco más sabemos. Para que nos ubiquemos, Constancio Cloro es el padre de Constantino el Grande, sí. Y luego esa zona de Dalmacia y sobre todo la zona de donde nace Diocles o Diocleciano, más o menos representa, es la actual Croacia, ¿no? Para situarnos, de hecho, nacerá cerca de la actual ciudad de Split, ¿no? Sí, la ciudad de Split es una peninsulita que hay al sur de la ciudad de Salona. En esa peninsulita es donde él se construyó su palacio y en torno a ese palacio está la actual moderna ciudad de Split. Salona hoy en día no existe, está abandonada, pero vamos, está como a 5 o 6 kilómetros. Bueno, luego hablaremos un poquito de la casa de verano, la casa de retiro, el chalecito de la playa de Diocleciano, que la verdad es que es un pedazo de casoplón, un pedazo de palacio. Pero primero, una vez que hayamos visto que prácticamente no se sabe nada, probablemente porque él no quería que se supiera por esos orígenes bastante humildes, y al final llega a la púrpura, ¿no? Llega a acumular el máximo poder del Imperio Romano. Bueno, pues ¿cómo es el proceso en el que acaba consiguiendo el poder Diocleciano en todo el Imperio Romano? Esas luchas que se producen, más o menos, ¿cuál es ese proceso? Pues Diocleciano era una persona muy inteligente, muy intrigante y muy ambiciosa, eso para empezar. Entonces, Diocleciano se sirvió a las órdenes de los grandes emperadores ilirios, que como sabemos son una suerte de emperadores que en la segunda mitad del siglo III más o menos empezaron a corregir un poco la situación, empezaron a enderezar el rumbo, porque eran emperadores soldado, que se llaman, y bueno, poco a poco duraban además una media, muchos de ellos llegaron a durar 5 años, 4 años, 6 años. Eso es un récord para la época, sí, para esa época. No está nada mal, y claro, gracias a Probo, gracias a estos emperadores, poco a poco se pudo corregir el rumbo, por supuesto con Aureliano. Diocleciano sirvió a las órdenes de estos emperadores, y además compartía con ellos una cosa, que era de su mismo origen, eran ilirios, todos eran de la zona de los Balcanes, entonces de ahí más o menos podemos ya deducir algo, ¿no? De que entre ellos se apoyaban, ¿no? Diocleciano llegó muy arriba ya, y todo empieza con la campaña persa que inició la última dinastía anterior a Diocleciano, que es la dinastía de Caro, el emperador Caro, que nombró césares a sus 2 hijos, Carino y Numeriano. Carino, que era el hijo de este Caro, se quedó en Occidente, y Caro, el emperador senior, ¿no? El mayor, se llevó a su hijo Numeriano y se fueron a la guerra contra los persas. Y estando allí, pues empezaron a sucederse una serie de extrañas muertes en las cuales no sabemos si Diocleciano tiene que ver o no, porque nunca se supo. También él se encargó de ocultarlo, porque en cualquier caso, ya digo, Diocleciano era muy intrigante, muy inteligente y además supo rodearse de gente muy capaz. Bueno, resulta que estando allí en Persia, el emperador Caro, después de vencer a los persas, después de conquistar Cesifonte, después de llegar a la propia capital persa, o sea, fue una gran victoria, pues todos estaban muy contentos con Caro, con este emperador. Entonces, claro, Diocleciano, si quería subir al poder, no podía asesinarle así como así, porque entonces todos iban a poner en contra suya, porque Caro tenía mucha popularidad. Pero, casualmente, pues murió
Murió un día, desapareció. De repente, y así. según las crónicas, de hecho algunas crónicas dicen que fue alcanzado por un rayo. Salía de su tienda y de repente llegó un rayo y le mató. Entonces, como diciendo, no he sido yo, han sido los dioses. Yo no sé quién ha sido, si Júpiter. De hecho, ya sabes que luego Diocleciano se colocaría bajo la advocación de Júpiter, ¿eh? No olvidemos por esto. si acaso. Por si acaso. Bueno, total, que murió. Y solo quedaba Numeriano, el César, ¿no? Que ascendió enseguida a Augusto. Este emperador quedó solo y también murió. Murió, de hecho, parecía que sufría una suerte de infección ocular, estaba en su litera metido, nunca salía de la litera y recorrían los desiertos de esta zona de Mesopotamia y pues murió, pero claro, no se atrevían a decirlo a las tropas que había muerto, pero le mantuvieron en secreto, ¿no? De hecho, parece que lo seguían paseando en la litera hasta que dicen, claro, esto huele un poco. Y claro, cuando el calor del desierto hizo que el cadáver ya empezara a manifestarse, ¿no? Pues dijeron, hay que decirlo. Entonces, al final, había dos personas que podían estar implicadas, uno de ellos era Aper, que era prefecto del pretorio en este momento, y parece ser que era el suegro del muerto, el suegro de Numeriano, y Diocleciano. Al final se montó un consejo de guerra y Diocleciano pues tuvo que llevar a cabo una serie de pesquisas, una serie de investigaciones para ver quién podía estar detrás de estas extrañas muertes, y al final él llegó a la conclusión de que era el prefecto del pretorio Aper. Entonces esto fue en el tribunal. Y este tribunal directamente dice, bueno, sea quien haya sido el culpable, necesitamos un nuevo emperador, porque no tenemos ninguno, pues que sea Diocleciano. Y Diocleciano, cuando va a dar el discurso para decir, bueno, pues eso, para dar las gracias a los que le habían elegido y para decir que él era el nuevo emperador, directamente sacó su espada y asesinó a Aper delante de todo el mundo. De hecho, según la historia augusta, dijo una frase muy famosa que era, es la diestra del gran Eneas quien te mata, le dijo. En fin, total, que yo creo que al otro ni siquiera le dio tiempo a hablar o a manifestarse, por si acaso tenía más que contar, y le asesinó ahí delante de todos, y todos, pues bueno, le aclamaron como emperador, y esto fue en noviembre del año 284. Pero ojo, todavía en la parte occidental quedaba Carino, que era el otro hijo que tenía el emperador Caro. Hubo una guerra entre Diocleciano y Carino, Diocleciano vence, se cambian de bando, digamos, en mitad de la batalla muchos de estos soldados de Carino, porque eran todos ilirios y eran de la misma tierra que Diocleciano, y Diocleciano pues ya les conocía, entre ellos Constancio Cloro, que era muy fiel a Caro, y en el último momento se cambió de bando también. Entonces, al final pues se declaró emperador único, y estamos ya en el año 285, después de una batalla que hubo en Serbia, que se llama Batalla del río Margus, y a ella, emperador único, Diocleciano. Año 285, en el que ya es emperador único, un reinado que durará 20 años hasta el 305, hasta que decide jubilarse, pero realmente se decide jubilar. Es decir, se retira del poder, no lo jubilan, como suele ser, porque será algo que luego hablaremos, porque es muy curioso alguien con tanto poder que decida retirarse del poder. Hablaremos un poquito de posibles causas, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos a Diocleciano como emperador absoluto. Pero lo que hemos ido diciendo antes, él seguramente fue tomando notas de pues los muchos problemas que tenía el imperio, y sobre todo de decir, yo es que aquí, por muy inteligente que sea, no puedo con todo, no puedo absolutamente con todo. Y aquí quizás ya, o no sé si previamente, empezará a surgir esa idea de lo que mucho más tarde se acabaría llamando como la tetrarquía, ¿no? Podemos empezar a hablar un poquito de ese sistema que desarrolla enseguida ya Diocleciano a partir de ese momento, ese sistema de compartir el poder al fin y al cabo de forma totalmente oficial, y en la que se intentará dar solución pues a uno de los grandes problemas de la historia de Roma, incluso desde Augusto, de la creación de lo que llamamos el Principado, que realmente es la sucesión al trono, ¿no? Porque claro, siempre lo hemos hablado, que Augusto, cuando finiquita la República Romana, realmente él se presenta como el salvador de la República Romana, y lo cierto es que, claro, dice, si esto sigue siendo una república, pero yo quiero elegir a mi sucesor, claro, esto parece una monarquía, ¿cómo hacemos para...? Y fue siempre ese problema, ¿no? Aunque bueno, más o menos hubo mucha estabilidad, salvo ciertos momentos, pero claro, aquí se inicia algo nuevo para intentar dar solución a un sistema de la sucesión al trono y de la gobernabilidad de un imperio con tantos problemas. ¿En qué consiste todo eso? Pues la tetrarquía, básicamente, a modo de definición, podríamos decir que es un sistema político, es un sistema de gobierno implementado por este Diocleciano, que consistía en la división del poder en 4 áreas de influencia, cada una de ellas gobernada por un tetrarca. Entonces, Roma se convierte en un lugar donde hay 4 emperadores, cada uno con su área de influencia, que no tienen que corresponderse muchas veces con áreas geográficas concretas, pero son 4 áreas, ¿no? Cada una de estas áreas tiene un tetrarca, y cada uno de estos tetrarcas tiene una capital, tiene una administración, tiene un ejército, tiene una corte,
tiene pues todo, ¿no? Digamos, como si fueran pequeñas Roma, son 4 Romas, ¿no? Esto funciona de esta manera. ¿Qué ocurre? Que el imperio está dividido en 2 Augustos, uno en Oriente y otro en Occidente, y cada uno de estos Augustos tiene asignado a un César, ¿no? Entonces, en teoría, vamos, son 2 Augustos y 2 Césares, 4. Cuando los Augustos se retiran del poder, porque está pactado de alguna forma que en torno a lo mejor a 20 años más o menos, los Augustos tienen que abdicar, si es que no han muerto antes, por supuesto, y en el momento que abdican los Augustos, los Césares ascienden automáticamente a Augustos y eligen nuevos Césares. Estos Césares son hijos adoptivos de los Augustos y encima son hijos políticos de los Augustos, puesto que se casan con sus hijas. Con lo cual, de esta manera se va creando una suerte de familia bien avenida donde no hay ningún tipo de resquicio. Y luego otra cosa, lo hablaremos luego, Sergio, con la teología de la tetrarquía, pero bueno, cada uno de estos tetrarcas se pone bajo la advocación de un dios, ¿no? Entonces, en este caso es Diocleciano, se pone bajo Júpiter, y Maximiano, que es su Augusto de Occidente, se pone bajo Hércules, ¿no? Y así, de esta manera va funcionando. Esto es la teoría. Ahora, si quieres, decimos cómo se va desarrollando. Sí, ¿quiénes son los tetrarcas? Bueno, ya has comentado el propio Diocleciano, obviamente, Maximiano, que era uno de los mejores, bueno, uno de los generales más importantes en ese momento, y además tenía buena relación, al menos en esos momentos, con Diocleciano. O sea, Maximiano era el brazo armado, porque Diocleciano se pone bajo la advocación de Júpiter, y Maximiano Hércules, que Hércules es hijo de Júpiter. Entonces Júpiter es la cabeza pensante, es el dios padre, ¿no? Mientras que Hércules es su hijo, pero que es el brazo armado, es el militar, el guerrero y demás. De hecho, se ha llegado a comparar muchas veces a Diocleciano y a Maximiano con Octavio y con Agripa. Octavio Augusto era muy inteligente, pero era sobre todo un animal político. De hecho, cada vez que tenía que ir a la guerra, pues a veces se ponía malo, a veces no le gustaba mucho esto de las batallas, prefería dejárselo a Agripa porque el calor, el olor de la guerra no le gustaba. Y Diocleciano no es que fuera un mal militar, pero prefería dejárselo a Maximiano. Era muy fiel a él. Maximiano, a cambio, tampoco era un animal político, no era demasiado... Bueno, de hecho, se decía que no tenía mucha cultura. En una ocasión a Maximiano, Augusto de Occidente, le preguntaron o le mencionaron algo sobre la batalla de Zama, ¿no? Y él, pues, cuando tiempos de los cartagineses, con Escipión y demás, Aníbal, etcétera, y él dio a entender poco menos que no sabía qué batalla era esa. Ni no sé de qué me habló. Yo eso no lo he dado. Claro, no lo he dado en clase, eso no me lo contaron en el cole, ¿no? O sea, que no sabía esas cosas muy básicas. Entonces serían estos los dos Augustos, ¿no? ¿Y quiénes serían los 2 Césares, tanto de Diocleciano como de Maximiano? Pues Maximiano tenía su César, que era un emperador llamado Constancio Cloro, que había sido gobernador de Dalmacia. Luego fue subprefecto del pretorio en la Galia. Ajá. Y luego ya en el año 300, en el año 293, cuando ya se lleva a término, primero es una diarquía, digamos, está Maximiano en Occidente y Diocleciano en Oriente. Cuando esto se desdobla, estamos en el año 293, Maximiano elige a Constancio Cloro, que es el futuro padre, el padre ya de Constantino, porque Constantino ya había nacido, sería un muchacho en este momento, y luego Diocleciano elige a uno de sus hombres de confianza como César, que era también su prefecto del pretorio, que también estaba casado ya de antes con su hija, o sea, no es que se casara después, con su hija Valeria, y es un hombre llamado Galerio. Entonces tenemos ya Maximiano y Constancio, Diocleciano y Galerio. Se monta la tetrarquía y funciona hasta el año 305, que supuestamente en el año 5, es decir, cuando se celebran los bicenalia, que son los 20 años ya, lo que pasa es que los augustos lo que van a hacer es abdicar y que estos césares se conviertan en augustos y eligieran nuevos césares, produciendo de nuevo otra tetrarquía. Es lo que se conoce como segunda tetrarquía. Claro, cada uno tiene su esfera de poder, su regional, etcétera. ¿A dónde van a parar los centros de poder de cada uno de los Augustos y de los Césares y para esa división? Porque aquí me voy a adelantar un poquito a lo que teníamos planificado. Realmente, aunque es un proceso largo que ya venía un poquito, pero lo que es la ciudad de Roma, la ciudad eterna, ¿no?, donde había nacido todo al final, todo ese imperio romano, en este momento empieza ya a perder su importancia como centro, como capital política del imperio. No del todo, pero desde luego va perdiendo ese peso que tenía y se acaba convirtiendo con el paso del tiempo realmente una capital más simbólica que otra cosa, ¿no? Y empieza sobre todo en esta época porque cada uno de los Augustos, de los 2 Augustos y sus 2 Césares, bueno, su César de cada uno, ¿no?, establecerán un centro político, digamos, pero ninguno de ellos es Roma. Curiosamente. Ninguno de ellos en Roma, claro. Primero porque Roma estaba ya muy lejos de las fronteras. Digamos que el nervio político de Roma ahora está en las fronteras, que son el Éufrates,
el Danubio o el Rin, fundamentalmente. También podemos hablar de la frontera norteafricana, pero ahí está el nervio político y ahí están los emperadores donde está el peligro. Evidentemente era una época convulsa, era una época difícil y los tetrarcas tuvieron que hacer frente a muchísimas dificultades en estos limes, en estos límites, ¿no? Entonces, claro, Roma estaba en mitad del Mediterráneo, en una península ahí, entonces no pintaba realmente a nivel estratégico, no tenía mucha importancia ya. Eso por un lado. Y luego encima, claro, Roma era una capital demasiado antigua, tenía demasiados malos recuerdos, demasiadas tradiciones que no pegaban con la nueva Roma que tenía en mente Diocleciano, porque Diocleciano tenía un protocolo de corte muy distinto, tenía una etiqueta muy diferente y tenía una concepción del poder muy distinta a la que tenían los romanos de la Roma clásica. Una concepción más orientalizante, quizás. Claro, más orientalizante y mucho más autoritaria. Y de hecho Roma se convierte en una autocracia, una monarquía de derecho divino y una monarquía absoluta. Y claro, los romanos no, ellos están más acostumbrados a los príncipes aristocráticos que les han gobernado siempre, empezando por Augusto. Entonces, digamos que a Diocleciano se le hacía un poco incómoda esta Roma. De hecho, a eso iba un poquito a preguntarte de esa nueva concepción del poder, de la imagen del poder que desarrolla Diocleciano, porque, bueno, hasta entonces lo que tú comentabas, pues era, al menos sobre el papel, el emperador era el princeps, ¿no? El primero entre iguales, el primer ciudadano, aunque luego ya vemos que va derivando muchísimo desde esa primera dinastía Julio-Claudia a lo largo de los siglos 1, 2, incluso parte del 3 después de Cristo. Es ahora cuando se suele poner en la historiografía como el comienzo del dominado, ¿no? Como se le pasando del principado al dominado, que será la última fase del Imperio Romano en cuanto a gobernabilidad, política, etcétera. ¿En qué consistían esos cambios en los que se rodea Diocleciano en cuanto a su ceremonial de la corte? Eso que acabamos de comentar, el por qué en Occidente y sobre todo en Roma lo iban a ver mal, mientras que en Oriente pues era algo más normal. Vamos a comentar un poquito todo eso, si te parece. Claro, pues Diocleciano, cuando visita toda esta región oriental, Mesopotamia, y tiene contactos con los persas, él lo que ve es que los rituales y los protocolos en la corte que tenían estos pueblos de Oriente se adaptaban mucho mejor a la nueva Roma que él quería que lo que había antes. Porque antes, por supuesto, había una república, luego cuando llegó Augusto, pues instauró el principado, que en el fondo era un primus inter pares, supuestamente, pero seguían funcionando las instituciones, seguía funcionando el Senado, seguían funcionando las magistraturas, pero eso ya estorba a Diocleciano. Diocleciano quiere una autocracia y él es el dominus, ¿no? Es un señor, ya no es un príncipe, y por supuesto los romanos ya no son ciudadanos, a partir de ahora son súbditos, que no es lo mismo. Entonces, claro, la ciudadanía romana, eso ya no interesaba. De hecho, fijaos, cuando Caracalla, ya en el edicto de ciudadanía del año 212, Caracalla era el hijo de Septimio Severo, que fue un emperador que hizo pues una ley que permitía que todos los habitantes del Imperio Romano, grosso modo, fueran ciudadanos ya. Eso es un privilegio para todos. No, eso en realidad consistía en una igualación de todos, entonces ya no hay ningún privilegiado. Todos son iguales, es decir, todos son súbditos. Esto, digamos que Diocleciano da una vuelta de tuerca a esto más. Todos son súbditos, él es el señor, bajo la advocación de Júpiter, sus tetrarcas bajo la advocación de diferentes dioses, o sea, son dioses por derecho divino. Y entonces, claro, los usurpadores, ¿qué dios tienes tú por encima tuyo? Ninguno, tú no eres legítimo. La legitimidad me la da Dios o los dioses. Y luego esto se ve en la corte con la instauración de una etiqueta muy protocolaria y muy estricta, como es lo que se conoce como la prosquínesis, ¿no? La prosquínesis, que consiste en la postración ante el emperador, arrodillándote, o bueno, hay muchos tipos de prosquínesis. Está desde en función del cargo que tú tengas. Por ejemplo, si tú eres un eunuco de la corte y eres un alto funcionario, ya lo veis en las películas, ¿no? Que los eunucos pues igual juntaban un poco las manos y agachaban un poco la cabeza en señal de sumisión y punto. Eso es una prosquínesis. Y desde ahí hasta directamente echarte por tierra entero todo lo que eres de largo, que es la prosquínesis que practican, por ejemplo, los sacerdotes católicos cuando van a ser ordenados, ¿no? Y se ponen directamente a disposición de Dios y se tumban en el suelo enteros. Eso es una prosquínesis total, ¿no? Y eso más sumisión que esa no lo hay a Dios, ¿no? Bueno, pues ahora mismo el emperador no es Dios, pero los emperadores representan a Dios en la tierra y tú tienes que arrodillarte ante ellos. Esto, si tienes la suerte de también poder besar la punta de la túnica de púrpura del emperador. Si tú tienes ese privilegio, pues estupendo, algunos no lo tienen. Pero claro, es un ritual que le venía muy bien. Aparte que esto impedía que los súbditos se acercaran más de la cuenta a los emperadores de en plan, ven aquí que te voy a contar algo. Digamos eso...
que se acaba rodeando de toda una corte, de un ceremonial que era pues para mostrarse como algo lejano, ¿no? Como algo inalcanzable ante la mayor parte de la población, como algo casi, pues eso, prácticamente divinizado, ¿no? Sí. Pero a la vez, claro, también para protegerse. Claro, después de los precedentes de la crisis del siglo III, dice cualquiera no se protege, al fin y al cabo. Claro, y ya ves, menciono, por ejemplo, el texto que tiene Amiano Marcelino, que es un historiador del Bajo Imperio Romano, que habla de cómo era la figura de Constancio II, hijo de Constantino, cuando en una ocasión visitó Roma. Todos se quedaron patidifusos viendo a este emperador de la nueva hornada, este Dominus ya, porque era un emperador que prácticamente era una estatua de mármol, o sea, no mostraba sentimientos, apenas sonreía, levantaba así la mano como si fuera un autómata. Estos son los nuevos emperadores de Roma. Ya no son esos emperadores cercanos como era a lo mejor pues un Trajano que hablaba con sus hombres, que se emborrachaba con ellos o lo que hiciera falta. No, eso se acabó. O sea, los emperadores son figuras majestáticas que es que casi no puedes ni mirarles. Sí, o ese Augusto que trataba de, entre comillas, dar ejemplo, que luego una cosa es lo que decía y otra cosa es lo que hacía, ¿no? Pero decir, fíjate qué túnica llevo, me la ha hecho mi propia mujer, me la ha hecho Livia, pues como debemos hacer todos y tal, fíjate qué calidad, qué bien tejida está, ¿no? Pero aquí no, es al revés, es todo lo contrario, es lo lejanía. De hecho, es muy curioso lo que has comentado, este tema de la legitimidad religiosa, divina, que viene directamente de los dioses o del dios al que está, bajo el que estés un poquito protegido, ¿no? Bajo elección, porque realmente es un poquito también el origen de lo que hemos visto hasta hace 4 días, incluso las monedas. Rey de no sé qué por la gracia de Dios. Claro, es esto Dios bajo el cristianismo, evidentemente. Dios te legitima, claro, los dioses en este caso y enseguida ya el Dios cristiano. Es ese tipo ya de legitimación el que se busca ya muy lejano con el dominado, muy lejano a lo que comentábamos del Principado, ¿no? Antes supuestamente te legitimaba el pueblo, ¿no? Es el Senado y el pueblo de Roma. Ahora ni Senado ni pueblo, ahora es Dios. O sea, la legitimación no viene de abajo, viene desde arriba. Y esta legitimación desde abajo no volverá ya en la política europea hasta el siglo XVIII, cuando ya siglo XVIII, XIX, cuando ya los ilustrados y tal empiezan a cambiar un poco la concepción del poder, hablan del contrato social y eso, y volvemos otra vez a esto que conocemos también como democracia actual y demás, pero mientras tanto nada. Absolutamente nada. Y bueno, ya que tenemos un poquito más o menos cómo funcionaba la tetrarquía, la compartimentación del poder del propio Imperio Romano, más o menos hasta que en el 305 se supone no, que se acabará retirando, que luego hablaremos de ello, Diocleciano del poder. Maximiano no lo hará, pero un poquito sí, pero no me apetece. Bueno, el caso es que durante esos años, ¿cómo funciona esa tetrarquía? Durante esos años, la tetrarquía, una vez que se produce, tú dices hasta que se producen las abdicaciones del 305. Sí, o sea, la primera tetrarquía, al final, una vez que ya se ha desarrollado y ya estamos sobre todo en la década del 390, a mediados tenemos ya los 2 Augustos, los 2 Césares y tal, bueno, pues ¿cómo fueron pilotando? O sea, ¿hubo un problema? O sea, más allá de los externos e internos, pero bueno, como modelo de gobierno, ¿más o menos funcionó? Sí, funcionó desde el año 293 al 305, los años que dura la tetrarquía, funcionó bien, porque las fronteras más o menos se pudieron asegurar, y si alguna no se podía asegurar no pasaba nada, directamente se abandonaba el territorio y se fortificaba la parte más segura, digámoslo así, y no ocurría absolutamente nada. Es decir, por ejemplo, Diocleciano abandona el sur de la primera catarata en Egipto, pues la abandonamos sin ningún problema, es decir, no se les caían los anillos, porque los tetrarcas eran gente fundamentalmente pragmática. El propio Diocleciano, los tetrarcas en general tuvieron que abandonar, por ejemplo, la ciudad de Volubilis, que es una ciudad romana preciosa que está en Marruecos, está al sur del río Lixus, pero claro, eso era indefendible. Pues bueno, pues se abandona y se fortifica. Abandonar y fortificar. Lo mismo que hizo Aureliano en la Dacia, abandonar y fortificar. Eso es la nueva política. Es decir, Roma ya no va a ser grande ni se puede extender hasta más allá de sus fronteras. Entonces lo hacen así. Y si pierden un territorio no pasa nada. No como Augusto, que perdió unas cuantas legiones ahí en los bosques de Germania, estuvo llorando ahí, que si hay mis legiones. Se acabó, eso se acabó. Porque lo que pasa en el siglo III, vamos, eso sí que es terrible. Que el emperador Valeriano fue capturado por los persas, Decio muere en batalla frente a los godos, un propio emperador, o sea, es terrible lo que pasa. Entonces los tetrarcas hacen estas cosas y también pues una serie de reformas en la administración, en la moneda, entonces todo va funcionando. Lo que pasa que es cierto que en el año 5 se producen las abdicaciones fundamentalmente porque Diocleciano está cansado y está enfermo, entonces pues prefiere retirarse y vivir sus últimos años en tranquilidad y paz. De hecho se hacen unas celebraciones en la propia ciudad de Roma como capital simbólica y nos cuentan las fuentes que el propio Diocleciano a mitad de casi de celebraciones, cuando quedaban todavía pues una agenda importante de actividades, de oye, que yo me piro, que yo estoy fatal. Se habla mucho de enfermedad física, pero también de depresión, etcétera, sobre todo en sus últimos años. Pero el caso es que llega el año 305 y anuncia que se retira del poder, pero por lo tanto, según ese sistema,
Su colega Augusto, en este caso de Occidente, Maximiano, también tenía que hacer lo mismo, pero dice, después de estos añicos de 20 años de poder, a mí esto me ha gustado mucho, o sea, me tengo que jubilar de verdad. Aparte que Maximiano no estaba enfermo, Maximiano tenía unos 50 años y tenía una salud de hierro. Estaba en su apogeo. Pero o sea, de hierro, vamos, y decir, ¿cómo que me tengo que ir del poder ahora? ¿Y qué hago ahora? O sea... Claro, de hecho se retiró malamente a su finca que tenía en el sur de Italia, y en cuanto su hijo Magencio, que ahora veremos quién es, accede al poder en Italia, él vuelve, pero vamos, no pierde ni un Porque segundo. ahí es también un poquito la cuestión, que igual al principio dices, bueno, pues te lo firmo, sí, pero cuando llega el momento de decir, porque este sistema que hemos hablado antes de que sí, se adopta a los que van a ser los Césares, ¿no? Los sucesores, se los adopta como hijos, se casan entre ellos, entre hijas, pero dices, pero al final, el que es mi chico de verdad, mi retoño, el biológico, claro, Magencio claro. en este caso, dice, no va a ser el que me suceda en el poder. O sea, mi sangre, al final y al cabo, mi sangre de verdad, sino que va a ser Severo, si no recuerdo mal, el César Severo será, de Maximiano. Constancio Cloro accede Bueno, Constancio Cloro es el que le sucede y Severo será Augusto, su nuevo y César. Severo será su César, que le imponen desde Oriente, además. Exactamente. Y luego, cuando Galerio asciende también a Augusto, su César será Maximino Daia, que era su sobrino. Este será uno de los grandes fallos, quizás, de la Claro. tetrarquía, de esa utopía de Diocleciano, que quizás pensaba que podía salir bien, pero al final pues fue buena parte del causante de que empezarán después, pues eso, no hago spoiler, las guerras civiles, de nuevo, por el poder. Ten en cuenta que esto fundamentalmente fue la sucesión que arregló o pretendía la tetrarquía arreglar este problema de sucesión, que normalmente entre emperador y emperador siempre había guerras civiles, pues la tetrarquía lo solucionaba de un plumazo, porque como adoptamos a los césares y también son nuestros hijos políticos, porque a nuestras hijas las casamos con ellos, todo va a ser estupendo. Pero no, claro, porque en el momento que el senior Augustus, que era Diocleciano, se marcha a su palacio, iba a decir a su finca y a su pequeño rancho ahí en Spalatum, bueno, cuando se retira ahí para pasar sus últimos días, la figura política, el padre de todo esto, se va. Entonces empiezan ahí, digamos, las rencillas y las tensiones entre ellos, y sobre todo hay dos grandes cabos sueltos. Uno de ellos es el hijo de Constancio Cloro, que es un tal Constantino, y el hijo de Maximiano Herculeo, el antiguo Augusto de Occidente, que se llama Magencio. Entonces estos dos directamente suponen un verdadero problema. Ahora hablaremos de ello, pero antes vamos a ese retiro de Diocleciano, que dice, pues mira, me retiro de aquí a la costa del Adriático, fíjate qué vistas, qué maravilla, qué grande todo, que de hecho es un pedazo de palacio. No sé si hacemos un poquito encuesta, aunque no se escuche en el podcast. ¿Quién ha estado alguna vez, ha tenido la suerte de ir ahí por ahí por Croacia? Que levante la mano. 2, 3, bueno, pues es un buen sitio. Bueno, de hecho todos, aunque no lo sepamos muchas veces, no lo hemos visto. O sea, lo hemos visto en la tele. Sí, el que haya visto Juego de Tronos, la serie, las bodegas en las que se suele salir de lo que son los bajos supuestamente del gran castillo de ese Marco del Rey, realmente son las cimentaciones de ese pedazo de palacio, que es un pedazo de palacio, ¿no? Los restos que quedan. Bueno, pues ahí se retira. Y bueno, esos años, porque claro, Diocleciano vive unos cuantos años más. ¿Cómo es el retiro? Claro, yo es que me imagino a este hombre 20 años en el poder, se retira y dice, fíjate todo lo que he hecho, este poder, y realmente tarda apenas casi unos meses en estallar todo por los aires prácticamente, sí. o empezar a venirse abajo, y él lo vive, o sea, dice, yo me imagino al pobre hombre, normal que si cogió de verdad una depresión, es que es normal, o sea. Pues estaba triste y no quería saber nada de lo que pasaba. Él salvó Roma, pero veía que sus retoños, ¿no?, sus antiguos colegas, se estaban despedazando entre sí. Entonces él pues estaba triste, pero también, bueno, yo creo que estaba tranquilo porque se dedicaba a cultivar su huerto. Yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora hace lo que... De hecho, cuando en la conferencia de Carnuntum, que fue una conferencia que hubo en el año 308, muy poco después de las abdicaciones del año 5, se reunieron los tres tetrarcas, se quedaban vivos, porque bueno, Constancio Cloro había muerto ya, y bueno, y en general muchos de ellos también le dijeron que por favor, que tenía que volver, porque es que los tetrarcas estaban matándose entre ellos, ¿no? Y la respuesta de Diocleciano es, si pudieras ver las coles que estoy cultivando en mi huerto, la verdad te encantaría. Qué hermosas que son, me están saliendo, y voy a abandonar yo esto, con lo que estoy aquí. Que la voy a volver ahí para volverme loco, ya que bastante loco estoy, ¿no? Entonces yo creo que tuvo una vida tranquila. Por ejemplo, Lactancio dice que como era tan mala persona porque persiguió a los cristianos y tal, pues pasó sus últimos años ahí llorando como un fantasma recorriendo los pasillos del palacio. Yo creo que no es cierto, simplemente se retiró y no quiso saber nada, ¿no? Que esto es otra cosa que siempre mencionamos, el tema de las fuentes, que durante muchos siglos ha dado como casi eso, esto, si lo escribe, por ejemplo, Cicerón, que estuvimos hablando en el anterior programa, como, si no es esto, si lo escribe Cicerón, esto va a misa. Luego ya te vas preguntando, evidentemente, pues en plan que esta fuente
fuente escrita, por qué habla de esto así, en qué momento lo escribe. Por ejemplo, el caso de Lactancio, claro, es un autor cristiano y podemos hablar un poquito ahí de la última realmente gran persecución contra los cristianos que se producirá en esta época con Diocleciano, aunque a veces se habla también de que quizás fue más Galerio, su César realmente, el que fue ahí más un poquito incisivo, ¿no? Supuestamente Diocleciano sí que estaba a favor de las persecuciones, pero que no fueran demasiado sangrientas, mientras que Galerio está diciendo, no, hay que quemarlos vivos a esos cristianos, hombre. Claro, es que digamos que el cristianismo chocaba directamente con con la teología tetrárquica, esta de que cada uno de los Césares y Augustos se coloque bajo la advocación de un dios, ¿no? Porque Diocleciano tenía a Júpiter, Maximiano Hércules y luego Galerio tenía a Marte y Constancio Cloro a Sol Invicto. Entonces cada uno tenía el suyo y de repente nosotros, los 4 tetrarcas, somos figuras maravillosas que reflejamos el orden cósmico de arriba, ¿no? De los dioses. ¿Y qué pasa? Que tenemos que favorecer, digamos, que los dioses estén de nuestra parte, ¿no? Cuando hay crisis, cuando hay momentos muy convulsos, lo que hay que hacer es una supplicatio, que se llama, ¿no? Es decir, es hablar o intentar convencer a los dioses de que se pongan de nuestra parte. ¿Cómo? Mediante una serie de sacrificios. Y estas supplicatios se han hecho a lo largo del Imperio Romano sin demasiado problema. Pero ahora, claro, de repente tenemos una secta que son los cristianos, que tenían bastante poder en las ciudades, tenían, cierto predicamento, y claro, pues estos cristianos no es que no les gustaran los dioses tradicionales romanos y demás, es que directamente los cristianos pensaban que los dioses romanos no existen, o sea, son cuentos para niños, o sea, son unas sustaviejas que tenemos allá, que viene Júpiter con el rayo y tal, todo eso es mentira, aquí solo hay un dios, que es el dios cristiano. Entonces, claro, ridiculizaban a los dioses paganos muchas veces y directamente pues no creían en ellos, con lo cual los romanos a los cristianos les llamaban ateos, les llamaban pues eso, de todo, ¿no? Entonces Diocleciano quiso hacer esta supplicatio, ¿no? Que consistía en una serie de sacrificios a los dioses para favorecer el bien común, ¿no? Pero claro, los cristianos, muchos de ellos pues no lo hicieron, ¿no? No lo hicieron, la mayoría sí. Sacrifican a los dioses y te vuelves a tu casa, pero muchos pensaron que esto era traicionar al Dios verdadero, al Dios de los cristianos, según ellos, entonces no lo hicieron. Entonces se produjeron martirios, se produjeron persecuciones. ¿Y qué ocurre? Que encima esto va acompañado de una serie de edictos, que fue Galerio, efectivamente, fue el César de Oriente, cuya madre era una sacerdotisa pagana de origen dacio, totalmente anticristiana, seguramente tuvo alguna experiencia negativa con ellos, y ellos decían que no, que los cristianos deben ser eliminados de la faz de la tierra, deben ser perseguidos mediante una serie de edictos que ni siquiera les piden que sacrifiquen, sino que directamente les están pidiendo que, pues eso, que hay confiscaciones de bienes, hay cierres de iglesias, etcétera, se producen incendios. Es una época muy convulsa y esto a Diocleciano sin duda le toca muy de cerca y yo creo que sufre, porque él quería una persecución más light, efectivamente, sobre todo sabiendo que su mujer Prisca y su hija Valeria eran cristianas, ojo. Entonces, claro, de hecho, se cuenta, según Lactancio, el propio Diocleciano agarró de los pelos a su mujer y a su hija y la lanzó contra el altar de Júpiter para que sacrificara, ¿no? Y las otras llorando se negaban a hacerlo y tal, o sea que, eso son historias de Lactancio que la verdad es que da para una película este hombre. Exactamente. De hecho, por poner un poquito de contexto, dentro ya de la tradición cristiana, en esas persecuciones que se inician en el año 303 después de Cristo, si no recuerdo mal, aquí en Zaragoza las tenemos, o lo que era Caesar Augusta, es cuando se producen los martirios de Santa Engracia, por ejemplo, o de San Valero, o sea, por ejemplo, obispo cristiano, y al final, pues eso es lo que nos dice un poquito la tradición, que son víctimas de estas persecuciones que se llaman las persecuciones de Diocleciano, cuando, estamos viendo que Diocleciano estaba en Oriente, no estaba aquí en Occidente, ¿no? Al menos en este caso. Tuvieron menos importancia, pero sí también, sobre todo en Oriente. Es lo que nos cuenta un poquito sobre eso. Y ahora que eso. hablas de esos mártires zaragozanos, también tenemos que saber que había un mártir que era un soldado cristiano que se negó a sacrificar y se negó a ir a luchar, que era un tal Jorge. Y este Jorge de Capadocia. Este es el futuro San Jorge, claro, el de los libros. Eso es, o sea que aquí tenemos realmente mucho más de lo que nos podamos pensar. Bueno, pues entonces, ¿cómo va estallando? O sea, ya se ha retirado Diocleciano, se ha ido a su chalet de verano para jubilarse. ¿Cómo estalla ya en los meses siguientes? ¿Cuál es el proceso de que se sale todo por los aires? ¿Quién inicia un poquito este proceso o cómo se inicia? Pues lo inicia un muchacho, tendría ya unos 30 y pocos, que se llamaba Constantino. Constantino vivía en este momento en la corte de Oriente con Galerio y
Diocleciano. De hecho, Constantino vio en primera mano, en primera persona, vivió los acontecimientos de las grandes persecuciones en Nicomedia y demás. Cuando ya se producen las abdicaciones del año 5, tanto Constantino, el hijo de Constancio Cloro, como Magencio, el hijo de Maximiano, el otro tetrarca, estaban relativamente esperanzados de que seguramente serían ellos los que ascendieran a Césares, serían los nuevos Césares, pero no fue así, porque Galerio metió mano, Galerio odiaba a Constantino, Galerio odiaba a Constancio Cloro, Galerio es un enemigo de estos dos, ¿no? Y entonces, y también a Magencio, por cierto, odiaba a todos estos, y él hace la elección, pone a Severo en Oriente y elige a otro César para sí mismo, que es Maximino Daia, que es su sobrino directamente. Entonces, claro, Magencio y Constantino quedan fuera de esto. Constantino en este momento regresa desde Oriente, prácticamente huyendo, dicen algunos, que tiene que huir para ver a su padre, que le está esperando en Britania, concretamente, bueno, en la Galia, en la zona de Gesoriacum, en el Canal de la Mancha, le está esperando. Él escapa de la corte de Galerio, porque parece ser que le quería asesinar, bueno, eso dice Lactancio, bueno, en fin, no me debería basar tanto en Lactancio, hay más obras, pero es que tampoco hay muchas más fuentes. Sí. Pero bueno, sabemos que cogió a su pequeño hijo, un niño de 3 años, que se llamaba Crispo, y Crispo y él, con algún grupo de fieles, consiguieron escapar y llegaron a Britania. En Britania estuvo haciendo unas campañas con su padre, Constancio Cloro, que era el Augusto de allí, luchando contra los pueblos de más allá del muro de Adriano y demás, campañas victoriosas, pero a final de esas campañas, en torno a otoño, pues muere nuestro amigo Constancio Cloro, desaparece, y entonces, claro, los soldados se ven en la tesitura de tener que ponerse ahora a las órdenes de Severo, que es el nuevo, va a ser el nuevo Augusto de Occidente, pero claro, ellos no querían ponerse a las órdenes de este Severo, que es su nuevo señor, porque Severo era un hombre de Oriente, era un hombre de Galerio, y ellos querían seguir con Constancio Cloro, pero Constancio Cloro se ha muerto. Bueno, pues elegimos a su hijo Constantino, que ha demostrado ser un gran soldado también, aquí luchando en Britania, y le proclamaron emperador. Constantino acepta y entonces se proclama Augusto directamente. Y claro, Constantino, que era muy listo, no solo era un animal político muy inteligente, sino que encima era un grandísimo militar. Antes de que la noticia llegara a la Galia y el César el que había allí, que iba a ascender a Augusto, este Severo, se diera cuenta, directamente Constantino invade la Galia, directamente. Cierra los pasos de los de los Alpes, y le dejan cerrado a Severo. Y Severo, cuando ya está emitiendo moneda, dice: ostras, que ha muerto Constancio Cloro, voy a ser el nuevo Augusto. No se da cuenta de que ya está rodeado por Constantino. Severo tiene los días contados. Entonces, Constantino se hace fuerte en Britania y en la Galia, y enseguida, viendo esto, pues un muchacho llamado Magencio, que era el hijo de Maximiano Arculio, que estaba en Italia, su padre había abdicado de malas maneras, pues dice: jolín, que el hijo de Constancio Cloro se acaba de proclamar Augusto, pues yo también, pues yo voy a hacer lo mismo. Claro. Y es más, dice él mismo, y también lo dicen las fuentes, ¿no? Dice, encima Constantino, que es hijo del Constancio Cloro, que es un Augusto, dice, pero su madre, dice, es hijo de madre vil, dice, porque es hijo de una tabernera, por favor, y yo, que soy hijo de la emperatriz Eutropia, que soy hijo del emperador Maximiano Arculio, que soy, tengo un pedigrí absolutamente espectacular, merezco mucho más que él ser emperador. Entonces, me voy a quedar yo sin puesto, también. O sea, no fastidies. Entonces llega un momento en que tenemos a 5 emperadores. La tetrarquía ya ahí como que se nos cae un poquito, ¿no? Claro, si hay 5 emperadores, ¿no? Ya no es tetra. Entonces, claro, a Constantino Galerio le reconoce porque no le queda más remedio. Dice, vale, Severo va a ser tu Augusto y tú no seas Augusto, tú sé su César y venga, lo dejamos así. Galerio no quería, pero bueno, digamos que hace una política ya de hechos consumados y tal. Pero claro, cuando surge Magencio ya 5 son multitud. Al fin y al cabo, antes era tetrarquía, sería la 4ª ya. Pero con Magencio aquí un 5º no. Y es más, Magencio sube al poder, se hace fuerte en Roma, se declara no Augusto, sino que se declara Princeps, qué casualidad, es decir, intentando contentar a los romanos, pero de repente aparece su padre ahí que también quiere ser emperador, porque quiere volver. Entonces tenemos a 6 emperadores. Entonces la cosa se complica mucho. Y ahí empiezan esas luchas en las que al final solo puede quedar uno, y al final ya sabemos que el que acaba venciendo a lo largo de los años entre unas cosas y otras acaba siendo ese Constantino I, Constantino el Grande, como le llamarán las fuentes cristianas, porque al final fue el que, a través del famoso Edicto de Milán, o de Mediolanum, ¿no? Fue el que pues al final confirmará pues el fin de las persecuciones cristianas, y no solo eso, sino que en plan, bueno, pues es una religión aceptada, ¿no? Dentro para el Estado romano, y en plan, bueno, no creáis en los otros dioses, pero pedid a vuestro Dios por la salud de vuestro emperador y ya está, para mantener la Pax Deorum, la paz con los dioses, y que todo vaya bien.
los cristianos son aceptados, luego al final acabarán tomando poder, pero digamos que terminan las persecuciones, terminan las tetrarquías. Son varias tetrarquías. Entonces lo que quiero decir es que la función que tuvieron las tetrarquías al final de la crisis del siglo III fue la misma función que hicieron los triunviros al final de la crisis de la República. Entonces hubo una crisis tremenda en la República Romana y fueron los triunviros, ¿no? Hubo unas asociaciones de miembros de tres, eran triunviratos, que estaban Pompeyo, estaba Craso, estaba César, y estos grupos de tres se pusieron de acuerdo para llevar a la República por un nuevo camino, salvaron la República, aunque luego también, pero ¿por qué? Porque pactaban entre ellos, se casaban con las hijas, con sus hijas también, igual que hacían los tetrarcas. Salvaron Roma, lo que pasa que luego también se pelearon entre ellos y al final solo quedó uno, que fue Augusto. Augusto lo que hizo fue iniciar un imperio totalmente distinto. Bueno, pues esto es exactamente igual, lo que pasa que en vez de grupos de 3 son grupos de 4, son las tetrarquías. Las tetrarquías surgen al final de la crisis del siglo III, cumplen exactamente la misma función porque también pactan entre ellos, se casan entre ellos y al final se acaban despedazando entre ellos y al final solo queda uno. En este caso no fue Augusto, fue Constantino. Y inició una Roma nueva también. La de Augusto fue el Principado y la de Constantino fue el dominado, que encima es dominado, es decir, ya no eres un princeps, un primus inter pares, sino que ahora es el único señor posible y ya está. Y encima una Roma cristiana ya, con lo cual después de estas crisis se sale reforzado o no se sale. Aquí se salió reforzado, eso sí, lo que sale es totalmente nuevo. Claro. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con esa época de los Julio César, de los Augusto que comentabas ahora hace un momento. O sea, esa Roma es la antigua Roma, pero es totalmente diferente en todos los sentidos. Un último apunte que quieres hacer sobre el propio Diocleciano, que lo hemos dejado ya jubilado, que no sé en qué año fallece hacia el 310, más o menos, no recuerdo el año no se sabe exacto. Exactamente, porque luego tampoco, pero sí, en torno al 311, por ahí. Mientras se está viendo todo esto, claro. Un poquito después de Maximiano Herculio, que muere en torno al 310, que le mata a Constantino, por cierto. Entonces, por ahí más o menos muere. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué podía apuntar más? Pues fijaos, un pequeño apunte curioso, y es que cuando se pone en marcha la tetrarquía, se supone que son 4 gobernantes, bien avenidos, son hermanos, son, bueno, en este caso son 2 padres que adoptan a los césares, que los casan con sus hijas. Entonces, digamos que lo que querían ellos mostrar al mundo es que las tetrarquías eran, pues bueno, la forma de salvar Roma y eran algo imperecedero, algo duradero y algo irrompible, ¿no? Es la gran asociación sagrada entre los tetrarcas, ¿no? Y esto queda muy patente en la famosa estatua que tenemos, que actualmente tenemos de los tetrarcas en la plaza de San Marcos, que está tiradilla ahí en una esquinita ahí junto a la catedral ahí en Venecia, y vemos la estatua famosísima que tenéis todos en mente, que es la de los tetrarcas, ¿no? Esta estatua está hecha de una piedra que es el pórfiro rojo, o pórfiro, tiene un color como purpúreo más o menos y demás, y era en la antigüedad era la piedra más dura que se conocía. Hoy en día sabemos que hay más, por ejemplo, diamante y otras tantas, pero en la antigüedad la piedra, digamos, que se conocía con mayor dureza era este pórfiro, con lo cual la esculpieron en esta piedra durísima, que es la misma piedra que utilizaban los faraones de Egipto para esculpir a sus reyes, a sus gobernantes, ¿no? Y eran piedras tan duras que normalmente nunca tienen fisuras, nunca tienen grietas, como sí que puede tener el mármol, por ejemplo, o pueden tener otras, ¿no? El alabastro. Entonces, eligieron esta piedra, con lo cual yo creo que es muy simbólico también saber un poco cómo ellos tenían esta concepción del poder y cómo se transmite también en la escultura y en el arte, ¿no? Pues todo ello lo cuentas en tu podcast, que hemos comentado antes, El Ocaso de Roma, ¿no? En el que ¿por dónde estás más o menos aproximadamente ahora, en la actualidad? Pues ahora estoy en el episodio 92, que ya, bueno, después de dedicar varias temporadas a la figura de Constantino, primero acabé terminó la República, y en el momento que Constantino y otros tetrarcas que van quedando sueltos, pues las últimas guerras civiles antes de que solo quede uno. Y ahora me he centrado mucho tiempo en el gobierno de Constantino, en las reformas, pues cómo hace un cambio de cara muy general al Imperio Romano y hasta su muerte. Uno de los grandes cambios no solo es que Roma se convierta al cristianismo, vamos a decirlo así, o al menos los emperadores, sino también que funda Constantinopla también, es una nueva Roma. La segunda Roma. La segunda Roma, o sea que el cambio es brutal. Entonces, a partir de ahora ya me estoy moviendo por una Roma tan distinta a la Roma del Principado, que es que una Roma donde la capital no es Roma, una Roma donde no se adora a los dioses de Roma, o sea, es una Roma totalmente distinta, pero no por ello deja de ser Roma.
porque siguen siendo romanos. Lo que pasa es que son unos romanos ya muy distintos y el sistema de gobierno es diferente, todo. Pero la verdad es que es un momento apasionante y nada, Constantino ha muerto y ahora estoy con sus sucesores, con Constancio II y sus hijos. ¿Y se puede escuchar en iVoox y en alguna otra plataforma? O... Se puede escuchar en iVoox, sí, porque estoy en iVoox Originals, con lo cual soy exclusivo de iVoox. Perfecto, pues si os interesa, ya sabéis que ahí está el programa de Carlos de Miguel, El ocaso de Roma, que se llama igual que tu novela, en la que estás también en esta época, precisamente hablando de este primer libro de la juventud de Constantino. La infancia de Constantino. La infancia, sobre todo. La infancia con su madre Helena, que era una tabernera, supuestamente era una mujer de origen humilde, y su padre Constancio Cloro, que todavía no era emperador, era simplemente un soldado que estaba trepando en el escalafón del imperio como podía. Entonces la infancia que tuvo Constantino, como nadie la conoce, pues intento recrearla con esta novela. Con lo que se puede. Luego, conforme vayas avanzando, pues ya te puedes un poquito más sostener sobre lo que dicen las fuentes, sean pues más verídico, ¿no? Pero eso ya es el debate de siempre que tenemos los historiadores, etcétera. Pues ¿es esto cierto o no? ¿Está exagerado? Bueno, son invenciones o lo que sea, ¿no? o son cosas reales. Pues Carlos de Miguel, ha sido un auténtico placer tenerte en este tercer episodio de la tercera temporada de Historias Romanas, este podcast de los Museos Ruta Caesar Augusta de Zaragoza. Así que, bueno, espero que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado estando aquí contándonos sobre pues este Diocleciano, este personaje tan curioso que al final, en toda la magnitud de su poder, decide retirarse, además, después de crear todo un nuevo sistema político. Y, oye, pues ahí queda mucha tela que cortar con Constantino. O sea que... Sí, la verdad es que Constantino da para mucho. De hecho, yo dediqué varias temporadas y un estudio muy largo a su figura, y además gobernó durante muchísimo tiempo. Entonces sí. Así que nada, yo lo único que puedo decir es que estoy encantado y gracias a ti, Sergio, por invitarme. Ha sido un placer y vamos con la despedida. Gracias por acompañarnos en Historias Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza, y recordad que podéis vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesar Augusta y escucharlo también en formato podcast cuando y donde queráis. Podéis encontrarnos en plataformas como Spotify, iVoox y en el canal de YouTube de Historia de Aragón, así como en las redes sociales de los museos de la Ruta Caesar Augusta y de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y os esperamos en el próximo viaje por el tiempo a la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los Museos de la Ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iVoox y YouTube, y en nuestras redes sociales. Historias Romanas.